La gracia y la paz del Señor Jesús continúe abundando en todos nosotros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor de nuevo. Vamos a poner la palabra del Señor en su presencia para que Él mismo sea ayudándonos. Amén. Amén, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Oh Jesús, gracias Padre te damos por tu precioso Hijo, por nuestro amado Señor Jesús. Padre, gracias porque cuando estábamos nosotros perdidos en delitos y en pecados, Señor, tú enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, Señor. Ahora nos has redimido, nos has rescatado para ti, Señor. Gracias por tu sangre derramada, Señor, y por tu Espíritu Santo derramado también a favor nuestro, Señor. Rogamos que sea tu gracia tocándonos, tu Espíritu Santo moviéndose con toda libertad en medio de nosotros en esta hora, Señor. Que nada de lo nuestro, Señor, aprisione lo tuyo, Señor. Concédenos darte libertad a ti, que moras en nuestro interior para que tú resplandezcas, Señor. Sigas resplandeciendo en nuestros corazones, alumbrando nuestro entendimiento, Señor, vivificando aún nuestros cuerpos mortales por tu Espíritu, Señor. Sé tú renovando también nuestro entendimiento, Señor, operando con tu vida de resurrección en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por tu presencia, por tu obra preciosa. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda gloria y de toda exaltación. Porque todas las cosas por ti fueron creadas y para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos, le damos gracias al Señor que nos concede un nuevo día y estar en este día delante de Él juntos, poder apreciar su presencia en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Entonces quisiera que con ayuda del Señor me acompañaran de nuevo al libro de los Colosenses, que fue el último pasaje que leímos, que consideramos ayer en la noche. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer hoy solamente los versos 19 y 20. Dice así: por cuanto agradó al Padre. Aleluya. Es decir, que el Padre tiene un agrado. Dios, el Padre, siempre ha demostrado tener un agrado. Y ese es el agrado que el Señor está formando también en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro agrado? ¿Cuál sea nuestro agrado? Y de ahí brota un canto, una alabanza de gratitud a Dios nuestro Padre. Al Padre le agradó. Vamos a ver qué le agrada al Padre. Porque a veces nosotros queremos agradar a Dios, pero nos equivocamos y empezamos a formular leyes religiosas, estatutos, estamentos, pretendiendo nosotros agradar a Dios por medio de estatutos. Pero resulta que es que Dios no es una institución, Dios es Dios. Amén. Él es Dios, Él es un ser vivo. Amén. Y el que le da la vida a todas las cosas. Amén. Y Él es espíritu. Y debemos conocerle, entenderle y adorarle y servirle en espíritu y en verdad. Y Él es el que le da la vida a todas las cosas. Él es increado porque Él es Dios. Pero Él está vivo, un Dios vivo. Y nosotros somos piedras vivas de la casa de Dios. Amén. No somos estatutos ni somos ladrillos, somos personas hechas a la imagen y semejanza de Dios para poder conocer a Dios. ¿Y cuál es su agrado? ¿En qué se agrada el Padre? Y dice que el Padre le agradó que en Él, Él es el Hijo amado, su Hijo, el Señor Jesús, que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, que el Padre, el agrado del Padre es darle todo al Hijo. Ese es el amor, amados. El amor es ceder. El amor es entregar. Amén. Es entregarse. Y el Padre se entregó a su Hijo. Y el Hijo, al final, cuando el Padre le ponga todas las cosas al Hijo bajo el estrado de sus pies, el propio Hijo le devuelve todas las cosas al Padre para que Dios sea el todo y en todo. Ese es el propósito de Dios, ese es el camino del Señor.
volver todo hacia Él, porque todo tiene su sentido y además su realización en Dios mismo. Nada fuera de Dios tiene realización ni sentido. Por eso los filósofos, dando muchas vueltas, palpando en la oscuridad, encontrando el sentido, la realización de las cosas, se quedaban en la mitad, ¿sí? El propio Aristóteles decía, no, que hay un movimiento en el universo, ¿sí? Y él empezó a ver, no, esto le da sentido a esto, esto a esto, pero hay una causa inicial de todas las cosas, que él le llamó el primer motor del universo. Lo único fue que no le llamó Dios. Lástima, pero por lo menos ahí Dios tocando a uno de los filósofos, ¿verdad? Ellos palpando. Inclusive el apóstol Pablo menciona filósofos y quedó escrito en Hechos de los Apóstoles, quedó en Tito, algunas frases de los filósofos mostrando cómo Dios empieza a revelar a la humanidad poco a poco, ¿sí? Entonces, en el caso de Aristóteles empezó a palpar y dijo, no, hay un Dios primario que empieza a mover los otros motores y mueve todo. Pues claro, y ese motor es el Señor con su palabra que dijo, sea, amén, fiat, dijo, sea, y fue hecho todas las cosas por la palabra de su poder. Y leíamos ayer cómo el Señor sustenta todas las cosas por medio de su palabra. Y su palabra es el verbo eterno de Dios que se hizo carne. ¡Aleluya! El cual merece toda la honra, la gloria y la adoración. Amén. Entonces, Dios es el que le da sentido también a nuestra vida. Por eso el hombre también palpando en la oscuridad, y otros filósofos siguieron avanzando en la historia, y el propio Kierkegaard, que aunque era hijo de pastores protestantes, él mismo, pero se despegó un poco de la Biblia y empezó a divagar en sus propios razonamientos. Y claro, el ser humano por sí mismo, no es que el ser humano no tenga que pensar, pero que tiene que pensar unido a su Creador. Entonces empezó a hallar como un sentimiento, como una angustia. Claro, porque el ser humano sin Dios está en angustia. Usted ve al ser humano, vamos ahora a las calles si quiere de esa ciudad, y los que no tienen al Señor están en angustia. El sentido de angustia sin el Señor, ¿verdad? Y ahí el propio Sartre decía que el ser, él hablaba del ser y la nada, o sea que era como el carcoma del hombre, la nada, que eso carcomía el ser del hombre. Claro, está vacío, porque es que el hombre fue diseñado para conocer y contener a Dios, al Espíritu de Dios, a la vida divina, amén. No la deidad, pero sí la naturaleza santa, pura, del Espíritu Santo del Señor, donde viene a morar ahora el Padre y el Hijo por su Espíritu Santo en el fondo, en lo más profundo del ser del hombre. Amén. Entonces, Dios está restaurando todas las cosas para consigo mismo. ¿Y cómo lo inicia? Lo inicia por medio de la sangre de la cruz, reconciliando todas las cosas con Él. Por eso la obra de la cruz es central, amados. Amén. Y la iglesia no puede desprenderse de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, como recordábamos ahí en el pasaje de Juan, después de que le dieron a beber vinagre y antes de que él expirara, entregara su espíritu al Padre, él dijo, tetelestai, está completada la obra que me diste para hacer. Y eso es lo que significa el Cristo. El Cristo significa, es el ungido, el comisionado por el Padre para realizar su obra, su propósito eterno. Amén. Y él dijo, tetelestai, ya tu obra, oh Padre, que me diste para hacer, ya está hecha. Aleluya. Amén. Ese es el segundo descanso. Dios el Padre entró en descanso de su obra de creación. Él descansó. Ahora nosotros debemos descansar también de nuestras obras. Ahora también hubo otro consumado, ahora podemos entrar en el descanso de la obra de la redención. Y al final, en la Nueva Jerusalén, está el último hecho está, donde todo aquello que Dios el Padre por Cristo consiguió en la cruz del Calvario, venciendo todas las cosas, lo que fue provocado en la caída, aún en los cielos como en la tierra, porque la caída comenzó en los cielos, con un querubín que se convirtió luego en Satanás, que es el engañador, el calumniador, el acusador de los hermanos. Aún acusa a Dios, imagínate.
Él se entenebreció en su propio corazón y el infierno nació de ese querubín, porque dice, fuego salió de ti, de ahí nació el infierno, del propio corazón de Satanás, de la lengua de Satanás que demostró lo que había en su propio corazón, hacerse como Dios, supuestamente. Dice ahí, subiré, me sentaré, me haré y seré semejante al Altísimo. Y eso fue la propuesta de Satanás para Adán y Eva, seréis como Dios. Con que Dios os ha dicho siempre, pero no sabe que si comen de este otro, entonces serán abiertos vuestros ojos, calumniando. ¿Sí ves? Padre de mentira desde el principio. Pero dice en 1 de Juan capítulo 3 que el Señor Jesús vino a deshacer las obras del maligno. Hermano, fue una batalla. El Hijo de Dios se hizo hombre y como hombre luchó, como hombre verdadero. Por eso la verdad central de la palabra es que el Verbo se hizo carne y se entregó por nosotros. Por eso Satanás combate la encarnación del Verbo de Dios y la muerte expiatoria de Jesucristo. Algunos inclusive confiesan a Jesús, pero lo confiesan solamente como un profeta. Solo como un profeta. Eso es lo que hace el Islam. Pero niegan que es Dios. Y niegan la muerte expiatoria de Jesucristo. Ellos dicen que sí, que Jesús murió una muerte como mártir. Pero no, hermanos. No fue como mártir. Como cordero. Llevando las consecuencias de la caída sobre él. Él asumió el precio. Pagó el precio. Y el precio de nuestros pecados, pero no solo de nuestros pecados, del pecado mismo. Llevó al pecador sobre él mismo, nos cargó sobre él. Llevó, en síntesis, todas las cosas viejas, porque la creación se volvió vieja por causa de la caída. La creación no era vieja, Dios la creó, ¿verdad? Con su palabra. Pero se volvió vieja por causa de la caída. Y por eso el Señor llevó en él mismo todos esos efectos de la caída. Él llevó aún la maldición sobre el madero, que nosotros éramos malditos por causa de nuestro pecado. Porque dice, el que no cumpliere todas las palabras de esta ley será maldito. Y todos los seres humanos estábamos bajo maldición. Pero el Señor Jesús llevó la maldición, porque dice, maldito el que es colgado sobre un madero, y se cumplió la palabra en él, llevando toda la maldición. Ese es nuestro Señor que asumió las consecuencias en las cuales se metió su creación, que le traicionó a Dios. Hermanos, el Señor, esa es la grandeza del amor del Señor. Él asumió los platos rotos y los pagó. Y ahora dijo, tetelestai, toda la obra está completa. Amén. Y tetelestai, ya está pago. Amén. Ya todo está pago. Él ya pagó la cuenta. Ahora debemos nosotros disfrutar del banquete. Amén. De la provisión que el Señor nos ha dado ahora. Aprovisionarnos, alimentarnos de todo lo que Él nos ha dado. Pero entonces la iglesia, como iglesia, debemos conocer qué fue lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Y de una manera espiritual, no solamente teológica, no solamente como un libro, sino que podemos experimentarlo en nuestro espíritu, poder ser apercibidos, que el Señor abra nuestros ojos, poder conocer esto de parte del Señor y decir, esto ya lo hiciste, Señor, porque ¿qué es lo que hace la religión? Aún en medio del pueblo del Señor. El pueblo del Señor quiere remendar al hombre viejo. Pero el Señor dijo que no podíamos poner paño nuevo en vestido viejo. Sí, un parche, porque se hace peor la rotura. Entonces la religión que quiere remendar. Entonces tenemos que llegar con el cuello hasta acá, con la manga hasta acá y no sé qué otras cosas, queriendo remendar al hombre viejo. Pero el hombre viejo no se puede remendar. ¿Sabes qué fue lo que hizo el Señor con el hombre viejo? Lo crucificó. Porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Él nos crucificó. No le servimos para nada al Señor en nuestra vieja naturaleza. El Señor lo que quiere es moverse, vivificarnos desde nuestro espíritu. Vivificarnos.
Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo se aprovecha aún de las buenas intenciones del hombre natural, del alma aún no tratada, no quebrantada, para que no fluya el espíritu de vida, para que el Señor Jesús no fluya. Entonces, a veces con la religión le tapamos la puerta al Señor Jesús y tratamos de remendar al hombre viejo. El Señor Jesús lo crucificó, hermanos. El Señor Jesús trató con nuestros pecados, pero también trató con nuestra naturaleza pecaminosa y también trató con el hombre pecador, que somos una máquina de pecado, hermano. Por esos 10 años de seminario teológico no nos va a servir para remendar al hombre viejo, hermano. Lo único es un conocimiento vivo del Señor, nacer de nuevo, ser limpiados de nuestros pecados, por un lado, y por otro lado, nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo de Dios, siendo nuevas criaturas. Dijo el Señor en 2 Corintios, las cosas en Cristo Jesús, las cosas viejas. Eso, lo viejo, fue lo que fue introducido en la caída, en los celestiales, con Satanás, y la tercera parte de los ángeles, y en la tierra por medio del hombre, porque el hombre le dio permiso a Satanás, y ahí fue afectada la naturaleza. Como Dios puso a reinar al hombre sobre la naturaleza, entonces por causa de la caída nacieron los espinos y los cardos. Antes no era así tan difícil como ahora, con la tierra, el trabajo de la tierra. Pero entonces afectó la caída, pero por eso el Señor primero tuvo que morir por nuestros pecados, llevar la maldición sobre Él mismo, llevar la consecuencia del pecado, todo lo que afectó en los cielos y en la tierra, asumirlo, pero ahora por medio de la predicación del Evangelio, ser limpiados, nacer de nuevo y recibir las arras de la herencia de la posición adquirida. Ya el Señor adquirió algo por nosotros y el Espíritu Santo que hemos recibido, estamos disfrutando de las arras. Amén. Pero ya en la venida del Señor vamos a disfrutar de toda la herencia, a empezar a disfrutar de toda la herencia. Pero desde ya por el Espíritu Santo, el Señor suministra en la medida que le damos lugar al Señor, de que Él administre eso en todo nuestro ser y también fluya para que eso toque y sea una influencia también en la iglesia y también en el medio donde el Señor nos ponga a movernos. Amén, amados. Es un trabajo precioso del Señor Jesús. Amén. Pero entonces el hombre natural, aún religioso, aún con buena intención, entre comillas, pues quiere ayudarle a Dios. Pero ya el Señor dijo, tetelestai, ahora nosotros debemos tomar, aprovisionarnos y ponerlo a producir por la fe. Amén. Ya les he dado la tierra, dijo el Señor. Amén. Ahora, donde pisare la planta de vuestros pies, eso lo daré. Estaban los 10 espías, volvieron, no, pero qué miedo, Moisés, nos trajiste a una tierra donde nos van a comer esos gigantes. Pero si el Señor dijo que donde pisaran la planta de vuestros pies se la daré, entonces Josué y Caleb dice que tuvo otro espíritu diferente, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Para poseer lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Entonces el enemigo engaña también por otros lados. Por eso dice que al Padre le agradó que en Cristo, en su Hijo, habitase toda la plenitud. Entonces Colosenses nos habla de Cristo como la plenitud del Padre. Y ya en Efesios nos habla de la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Padre le dio todo al Hijo, pero ahora el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo le ha dado todas las cosas a la iglesia. Pero la iglesia ahora debe ver y saber. Por eso el apóstol Pablo usa mucho ese verbo en Romanos. Sabiendo esto, debemos saber, porque al saber conocemos lo que Dios nos ha concedido, como dice Pedro. Amén. En cambio, el enemigo nos pone con indulgencias o con primicias y cosas, si no es por un lado o por el otro, o con rituales. Y no, debemos saber lo que ya nos ha sido dado. Aleluya. Y tomarlo por la fe y poseerlo, lo que Dios nos ha dado. Entonces Caleb tuvo otro espíritu diferente. Y Caleb dijo, no, esos gigantes no los comeremos como pan. Más bien, ese era el ejercicio de despojar a los enemigos, amén, desalojar a los enemigos, y eso iba a fortalecer cada vez más la vida, la fe de Caleb. Amén, amados. El ejercicio de la fe, la fe en Él y en lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Entonces, el Señor dice así. Dice, por cuanto agradó al Padre. ¿Qué le agradó al Padre? Que en el Hijo habitase
toda plenitud. La plenitud del Padre habita en Cristo. Por eso el Padre nada hizo sin el Hijo, sino que todo lo hizo por medio del Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Dice, y por medio de Él, o sea que el Hijo siempre es el medio del Padre. Amén. No hay otro medio. No nos atrevamos a pretender que por otro medio vamos a acercarnos al Señor. Bienvenidos, sigan tranquilos, sigan. Bienvenidos, sigan. Entonces dice acá, sigamos acá. Dice, y por medio de Él, por medio de su Hijo, el Padre hizo su obra de creación. El Padre junto con el Hijo. Ese es el amor, el compartir. Amén. Pero ¿qué es el diablo? No, yo me escondo esto para mí, aquí, ¿verdad? Le muestro esto, pero esto me lo escondo aquí, que nadie lo vea. No, hermano, ese es el corazón de Satanás. Sí, pero el Padre sí le da todo al Hijo, se lo muestra. Y ahora a los que aman al Señor Jesús, el Señor le muestra todas las cosas. Amén. A los que el Señor dice, el Señor, ¿acaso no le debe mostrar lo que debe hacer a mi amigo Abraham? Eso no le dijo el Señor. Eso no dijo, a mi amigo Abraham le mostraré lo que voy a hacer. O sea que en la tierra, en el tiempo de Abraham, había un amigo de Dios y ese amigo era Abraham. Era Abraham. Entonces, Dios, el Señor está buscando quienes realmente le quieran conocer, quienes quieran conocerle a Él. Y aquellos que le quieran conocer, independientemente de nuestras propias flaquezas, no importa, el Señor va a venir a ser nuestra fortaleza. Por eso dijo Abraham por revelación, tú eres mi escudo y mi galardón, Señor. El Señor es nuestro escudo y nuestro galardón. Él mismo es nuestro galardón. Entonces, cuando se habla del reino hay que tener mucho cuidado para no trasladar a la justicia propia a las personas, porque el Señor mismo es nuestro galardón. Ahora el Señor quiere que nos apropiemos de la plenitud de Cristo. Amén. Disfrutar al Señor. En la medida que le disfrutemos, pues el Señor en alegría va a dispensarse, porque es que la vida cristiana no es una vida de supresión religiosa, no es de suprimir por acá. Tú suprimes por acá y te sale por acá el turupe. Hundes el turupe por acá y el turupe te sale por acá. Entonces no es de supresión, es una vida de plenitud. Pero en Cristo, no al estilo Nueva Era, la plenitud y a respirar profundo y los colores y los sonidos de la naturaleza. No, una plenitud en Cristo Jesús, amén. Que es disfrutar de la plenitud de Dios en Cristo Jesús, amén. Entonces por eso dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, en Cristo Jesús. Habita la plenitud del Padre. Dice, y por medio de Él, es por medio de Él. Amén. Entonces, nunca llegues a la reunión, ay, está como calientita el ambiente, qué chévere, qué bueno, vamos a alabar al Señor. No, es por medio del Señor Jesús. Por medio de su sangre derramada tenemos acceso, libre entrada al lugar santísimo para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y ahí que vamos conociendo la gracia del Señor, vamos encontrando la gracia del Señor en la iglesia, donde los hermanos no lleguen asustados, vamos a ver si me van a dar rejo aquí, me van a dar bibliazos. No, para hallar gracia, para ser libre. Amén. Libre, necesitamos ser libres. Porque el rejo y la cantaleta produce hipocresía, produce mentira. Les pongo la cara de angelito, ¿verdad? Ah, hermanos, pero no, el Señor quiere expresarse en plenitud. Amén. Cuando llega el hijo pródigo, el padre lo abraza. El hijo pródigo volvía y en el camino, a ver cómo le hago. A ver, cómo le digo al padre para que me reciba. Hago cara como de achantadito. Y además de hacer cara de achantado, entonces vamos a ver qué frases uso como para que él me crea. No. Así el padre era esperándolo en todo ese tiempo que el hijo se perdió, se fue de la casa. Estaba sufriendo porque su hijo estaba afuera y esperándolo, amados. Y cuando llegó, ¿sabes qué hizo? Con los brazos abiertos, el padre corrió, lo abrazó, le puso anillo nuevo, sandalias nuevas, vestidos nuevos, y hizo fiesta porque el que se había perdido fue retornado a la casa del Padre. Hermanos, debemos entender al Señor. A veces nos entendemos a Dios de una manera diferente. Y claro, el que no reciba este amor y esta gracia, como Él mismo lo rechazó al Señor,
pues se va a encontrar con el infierno, pero Dios no quiso nunca eso para el hombre. El infierno, dice en los evangelios, que fue hecho para Satanás y sus ángeles, nunca fue hecho para el hombre. Pero como el hombre sigue en ese trencito, tomándose de los hombros de Satanás, pues va a seguirlo hasta el infierno. Amén. Pero aquellos que reciban ese amor, la gracia y conozcan esa obra justa que hizo Cristo a favor nuestro, sufriendo por nosotros, entonces va a disfrutar del don de Dios. La Biblia enfatiza, y la promesa de los profetas, dice Pedro, que los profetas indagaron diligentemente acerca de esta gracia destinada a vosotros. Ellos administraban eso para nosotros, hermanos. Isaías, Ezequiel, Oseas, Malaquías, Abdías, todos ellos hablaban de esta gracia destinada para nosotros, hoy siendo administrada ahora por el Espíritu Santo a nosotros, hermanos. Por eso dice el Señor que el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que Juan el Bautista. Y saben que Juan el Bautista fue el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, que Juan el Bautista fue el puente entre el Antiguo y el Nuevo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios, señaló al Cordero, amén. Y le preparó el camino a Yahvé, al Señor Jesús, que es Dios Hijo, Yahvé Hijo, Yahvé enviado. Amén. Oye, y por eso dijo Juan el Bautista, le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy. ¿Tú eres el profeta? No, yo no soy. Entonces, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Enderezad vuestras sendas, hacer sendas derechas para vuestros caminos, para vuestros pies. Y dijo, pero hay uno mayor que viene, que es antes de mí, ¿verdad? El Cordero de Dios, que quita. Amén. Y en la cruz Él dijo, tetelestai, consumado. Ahora a disfrutar, amados. Porque es que el enemigo de manera religiosa nos engaña en la obligación. Y la obligación, claro, hay una obligación, pero va fundamentado en la gracia. Amén. Nuestra obligación es disfrutar al Señor. Y el Señor empieza a producir frutos de justicia en nuestra vida. Sí. Entonces el Señor empieza a mudar nuestro entendimiento. Amén, amados. Empieza a mudar nuestro entendimiento para que disfrutemos al Señor Jesús. Y la iglesia es la plenitud de Cristo. Entonces disfrutemos al Señor. Dice, por medio de Él, reconciliar. Pero no solamente a nosotros, empieza por nosotros. Amén. Porque como la caída fue afectada por la caída del hombre, la creación, fue afectada por la caída del hombre, cuando el hombre sea restaurado, la creación misma va a ser restaurada de esa esclavitud de corrupción. Amén. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, no con un tratadito por allá, al norte de Europa o en Medio Oriente, no, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la de Él, aleluya. Sangre preciosa, hermanos, que clama hasta el día de hoy por perdón ya. No por justicia como la de Abel, sino ya por vida para los hombres. Amén. Entonces mira lo que dice aquí en Hebreos, capítulo 9 de Hebreos. Porque quiero ir a dos pasajes del Antiguo Testamento. Dice aquí Hebreos capítulo 9, verso 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Esas figuras nos están hablando de las cosas que el Señor mostró en el Antiguo Testamento, hablando del tabernáculo y del sacerdocio. Todo esto era figura de las cosas que habían de venir, que es Cristo y su iglesia. Amén. Entonces dice, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque mira que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, había una serie de sacrificios, 5 sacrificios. El holocausto totalmente quemado, las ofrendas vegetales, sacrificio del perdón, el sacrificio por la paz, por los pecados, amén. Y son 5 sacrificios, y justamente el número 5 en la Biblia nos habla de la gracia de Dios. Siempre que el Señor nos habla de la gracia, nos representa con el número 5.
¿Sí? Y son 5 sacrificios, pero esos 5 sacrificios no es que Cristo tenga que morir 5 veces, no, sino que el único sacrificio de Cristo contiene todo esto que representaban estos 5 sacrificios. Cada uno de estos 5 sacrificios representa un aspecto del sacrificio de Cristo en la cruz, de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Amén. Entonces cada uno de esos sacrificios representa esto. Representa algo de lo logrado por el Señor Jesús en la cruz. Amén, amados. Entonces por eso dice, ¿no? Mejores sacrificios que estos, que es el de Cristo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Porque recuerden el discurso ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando dice que Dios no habita en casas hechas por manos humanas. Dios está restaurando el tabernáculo de David, que es el templo del Señor, amén, que es Sión, que es la iglesia, hecha de piedras vivas de nosotros, dice, o sea, hecha de Dios en nosotros. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea que ese santuario terrenal en el Antiguo Testamento era una figura del verdadero santuario. Dice, sino en el cielo mismo, porque la iglesia es celestial, amados. La iglesia es espiritual, es una casa espiritual y es celestial, donde Dios quiere habitar, que Dios es espíritu. Por eso la Nueva Jerusalén desciende de lo alto de Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre? Construyendo cosas religiosas y templos y cosas. Eso es Babel. Y Babel significa confusión. Confusión. El enemigo, con otra palabra diferente a la del Señor por su palabra, trae confusión al entendimiento de las personas. Eso es lo que el hombre hace de abajo para arriba. Pero el Señor desciende de arriba para abajo y la Nueva Jerusalén desciende de arriba, la esposa del Cordero. Amén. La iglesia es celestial. Por eso conocer a Dios en espíritu es fundamental. Amén. Y la íntima comunión de Yahvé es con los que le temen, con los que tiemblan a su palabra, los que le aman. Y esto debemos pedirlo al Señor que nos lo conceda, porque esto no nace de nosotros, ni temerle ni amarle, pero nace de Él. Y como Él está en nosotros, si le creemos, Él empieza a contagiarnos de ese temor reverente. Amén. Y de ese amor por el Señor, de esa alegría de ser hijos de Dios. Dice, para presentarse ahora por nosotros, aleluya, Él se presentó, Él recibió todo, el juicio, amén, para ahora presentarse por nosotros como nuestro representante delante del Padre. No hay otro representante, ni San Benito, ni Santa Pachita, ni el pastor, ni el cura, no, es el Hijo de Dios, amén. Él es el representante entre Dios y los hombres, el único mediador, amén. Gloria al Señor, entre Dios y los hombres. Dice, por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y mira que eso era una figura. Cada año el sumo sacerdote, que era una figura de Cristo, debía presentarse con sangre y sangre ajena al lugar santísimo. Pero ahora Cristo, que es el nuevo, que Él es el sumo sacerdote. Amén. Que era representado, figurado por el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y Él derramó su propia sangre, no entró con sangre ajena. O sea que Cristo es el sacrificio. Cristo mismo es el sumo sacerdote, siendo Dios hecho hombre, amados. Por eso dice que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud. Entonces, con esto quisiera que fuéramos a 2 pasajes. Uno en Éxodo y otro en Reyes. Y vamos a tener en cuenta, amados hermanos, que en el templo de Salomón y en el templo de Ezequiel, si ustedes trazan 2 líneas así longitudinales, o sea, digamos, de la esquina, haciendo el cuadro de todo el área del templo, tras una línea desde la esquina superior izquierda hacia la línea inferior derecha y otra desde la
esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda, forma una X y en el centro está ubicado el altar. Que el altar de bronce, que es una figura de la cruz de Cristo. La centralidad de la cruz de Cristo en la iglesia, amados. La centralidad de la cruz de Cristo. Y no es la cruz de madera, como contaba el hermano Crescio Lima de Río de Janeiro, que él ya partió con el Señor, un profeta de Dios. Dice que una vez en una de las favelas en Río de Janeiro le estaba predicando a alguien. Y le hablaba de la cruz, y le hablaba de la cruz, y como una hora explicándole la cruz del Señor a favor de él. Y el hermano emocionado pensando, como el hombre le escuchaba y le escuchaba, pensaba que le estaba entendiendo. Cuando al final se metió la mano aquí en la cabeza y sacó tremenda crucesota de madera. Sí, es que yo siempre he cargado la cruz. No le entendió nada. Se trata de la cruz de Cristo, de lo que Cristo llevó. Y ese sentido de la cruz, como veíamos ayer, ya lo traía Dios desde la eternidad. Amén. Que eso lo consideramos un poco ayer. Pero fue manifestado y consumado en el Calvario, manifestado ahora aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿íbamos a dónde? A Éxodo. Al libro de Éxodo, vamos al capítulo 26 de Éxodo. No vamos a ver todos los detalles, sino algo inicial que el Señor ponía en mi corazón para hoy. En el 27, Éxodo 27:1. Pero mira que es significativo que en el templo de Ezequiel está en el centro el altar de bronce, como en el templo de Salomón. Si tú trazas esas dos líneas en forma de X, queda allí. Por eso dice Pablo que él no se predicaba a sí mismo, sino a Cristo y a este crucificado. Ahí donde dijo el Señor, consumado, completado, pagado totalmente. O sea que esa obra expiación nos refiere a algo que es totalmente hecho, algo que es completa ya en sí mismo, que nosotros no le podemos agregar nada, añadirle nada. Ahora nosotros debemos tomar y disfrutar. Esa es la bendición de Dios en Cristo para nosotros. Parte de la bendición es esta primera parte de la cruz de Cristo, donde Cristo tomó todo lo viejo. Amén. Nosotros queremos remendar lo viejo. No, Cristo lo crucificó todo lo viejo. Amén. Se hizo maldición por el pecado. Aún Satanás lo venció en la cruz del Calvario. Aún es representado en el Antiguo Testamento como una serpiente de bronce. Porque el bronce, vamos a leer, habla del juicio de Dios por el pecado. Y él llevó esa maldición, ese pecado, que Satanás introdujo en el ser humano, ese veneno. Lo llevó él. Y él ahora es el antibiótico. Amén. O sea que hay que reforzar los anticuerpos por medio de la provisión de Cristo en la cruz del Calvario, que ahora por el Espíritu Santo nos es suministrado. Hay que tomar, amén. Tomar de él, beber de él. Eso es lo que él quiere. Y si bebemos, el Señor va a brotar como ríos de agua viva. Como ríos de agua viva. Hermanos, no nos preocupemos de cómo. No nos debemos preocupar del cómo. Preocupémonos de él. Ocupémonos de él. Disfrutémoslo a él. No el cómo. No. Porque nos enredamos en el cómo y hacemos desastres. No. Disfrutémoslo a él. Entonces dice aquí en Éxodo, en el capítulo 27, verso 1, va a hablar del altar. El altar es una figura de la cruz. Primeramente de la cruz de Cristo. Y es de bronce porque los metales en la Biblia tienen un significado. Por ejemplo, el Señor fue vendido por unas monedas de plata, 30 monedas de plata, ¿verdad? Y la plata, el ciclo del santuario era de plata, o sea, habla de la redención, el precio por nuestra redención. Entonces la obra de la cruz está representado por la plata, que es la gracia, lo que Él pagó a favor nuestro. Pero también el bronce nos habla del juicio sobre el pecado, por eso el altar era de bronce. El arca en el lugar santísimo era de oro, madera de acacia con oro por dentro y por fuera, que nos habla de Cristo, el oro por dentro, que nos habla de Él siendo Dios, la gloria eterna junto con el Padre. Ahora en la mitad Él se hizo hombre, pero ahora Cristo fue glorificado, por eso el oro por fuera, madera recubierta de oro por dentro y por fuera. Pero el altar de bronce, pues era de bronce, pero ¿y el bronce qué es? El juicio de Dios sobre el pecado. Siempre que el Señor nos habla del bronce, sí nos habla del juicio de Dios. Y el juicio de Dios cayó sobre el Cordero.
sobre el altar, sobre la cruz, para así ahora por la sangre de la cruz, de su cruz, reconciliar todas las cosas en él. O sea, la provisión, la base de la obra, el núcleo, es la sangre de la cruz, la sangre del Señor, o sea, su vida derramada por nosotros. Esa es la esencia de la obra del Señor. Dice, harás también un altar de madera de acacia, porque el Señor se hizo hombre. La madera en la Biblia nos habla de la humanidad. Madera de acacia, de 5 codos, mira estas medidas, 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar. Mira que otros elementos tienen medias medidas, como el arca. El arca es codo y medio, medias medidas, porque no, el arca nos habla de Cristo. Pero Cristo, aunque es completo, pero Él no se siente completo sin su iglesia. Entonces por eso nos habla de una media medida. Él quiere completarse con su iglesia, su media naranja, como decimos por acá, ¿verdad? Cuando se casa. Pero en cuanto al altar, en cuanto a la obra, el sacrificio del Señor, nosotros no participamos ahí. Por eso el altar de bronce tiene medidas completas, 5 por 5, y el número 5 es el número de gracia. Gracia sobre gracia. Por eso dice Juan el apóstol, dice, de su plenitud que estamos hablando, tomamos todo. Es algo que lo disfrutamos como iglesia. Amén. Por eso no podemos estar solitos, como dice que una sola golondrina no trae ¿qué? Eso, no trae verano, ¿verdad? Una golondrina solita, no, debemos estar como cuerpo de Cristo juntos para disfrutar de la plenitud de Cristo, porque es en la iglesia como cuerpo donde habita la plenitud de Cristo. Amén. Disfrutando de Cristo pleno. Amén. Entonces, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, 5 por 5 de la obra de la cruz del Señor. También hay elementos que nos son dados de la resurrección y de la ascensión y entronización de Cristo a la diestra del Padre, pero todo en base al sacrificio de Cristo. Si no hubiese sacrificio, no hubiese resurrección, ni ascensión, ni salvación nuestra, ni redención, ni glorificación, ni nada. Por eso en esto la iglesia debe ocupar tiempo en disfrutar al Señor. Amén. Entonces dice, harás un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado de altar y su altura de 3 codos. Sí, la medida de la Trinidad, porque el Padre envió a su Hijo y el Hijo obedeció el envío del Padre y el Espíritu Santo estaba operando ahí, amén, a la altura de Dios, un sacrificio a la altura del Señor, no a cualquier altura, no a la medida del hombre, que es incompleta, sino a la medida de Dios, medidas completas, una obra completa. Por eso era cuadrado, o sea, completo, algo consumado, algo a lo cual no le falta nada. ¿Lo creemos, hermanos? Disfrutémoslo entonces. El Señor quiere que le disfrutemos. Que le disfrutemos. Mira lo que dice en Primera de Reyes. Cuando Salomón, que es una figura de Cristo, ustedes saben que el Señor le dijo a David que él no le edificaría casa, aunque el Señor le mostró los planos del templo a David, y David preparó todo para que su hijo le edificara casa. Entonces dijo, pero un hijo tuyo me edificará casa. Pero este Salomón es una figura de Cristo, ¿sí? Que le edificaría casa al Padre. Por eso en Hebreos dice, le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, recordando este pasaje. Pero Salomón era una figura de Cristo, solo una figura, que es una figura de Cristo edificándole casa al Padre, y esa casa somos nosotros. En eso está el Hijo, edificándole casa al Padre, donde el Padre more plenamente. Pero entonces, amados hermanos, aquí en Primera de Reyes, cuando habla del mobiliario del templo, a ver qué se... 7:23, amén. Y vamos a la cita que dice ahí en Segunda de Crónicas 4. Hay una cita, Segunda de Crónicas 4, que es el mismo pasaje, pero con algunas cosas que nos dijo Reyes. Entonces vamos a Segunda de Crónicas 4. Sí, Segunda de Crónicas 4:1.
Nos va a hablar también del altar, pero ya con más detalles porque la tipología fue avanzando. Primero, en Génesis nos muestra la tipología de Adán, una figura de Cristo, muriendo para que de su costado saliera Eva, que es la iglesia. ¿Sí? Adán es una figura de Cristo, del que había de venir, como dice Romanos 5, Pablo en Romanos. Y según los Corintios 11, Eva es una figura de la iglesia. Pero aquí la tipología avanza con el tabernáculo en el desierto, según lo que el Señor le mostró a Moisés, y avanza un poco más con esto que el Señor le mostró a David, que luego le edificó Salomón. Pero entonces esto es una figura de Cristo edificándole casa al Padre, edificándole una novia, presentándose a sí mismo una iglesia gloriosa. Todo esto nos habla de la gloria de Cristo formada en la iglesia, amados. Todo esto es algo de Cristo formándose en la iglesia. Entonces, Segunda de Crónicas 4 dice, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura. También es cuadrado, 20 de longitud y 20 de anchura. Pero aquí el 5 multiplicado por 4, ¿sí? O sea, la obra de Cristo, que es gracia sobre gracia, aplicada a su creación. Porque el número 1 nos habla de Dios mismo. Número 2 nos habla de testimonio. Número 3 de la Trinidad. Pero después del Señor, Dios, después que viene su obra creadora, el número 4. Pero como la creación cayó en rebelión, en pecado por causa de la rebelión, entonces viene la redención, que es el número 5. Amén. Entonces 5 por 4 es la obra de gracia aplicada a la creación para obtener su casa. Y por eso el altar está en la mitad. Amén. El arca, que es Cristo, está en el lugar más profundo. Pero en el centro, Cristo no puede hacer nada en nosotros si nosotros no apreciamos su obra redentora, su victoria en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es 5 por 4. Dice, y 10 codos de altura. O sea que Dios se hizo hombre a la altura de Dios, haciéndose hombre, porque número 10 es número de hombre, para aplicarla en el hombre. Amén. Por eso son esas medidas tan especiales. A nada se le escapa al Señor, amados. Nada se le escapa al Señor. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan el pueblo de Israel cuando estuvo 400 y tantos años en Egipto como esclavo? ¿Cuál fue la base para que ellos pudieran ser libertados de Egipto? Que Egipto es una figura del mundo y el faraón una figura del príncipe de este mundo, que es Satanás. ¿Cómo venció al Señor? ¿Será que fue con espada, con ejército? Con el Cordero, con la sangre derramada, fue que el pueblo tuvo libertad del mundo. Hermanos, no nos vamos a librar del mundo con métodos religiosos. Hermanos, tú vas por ahí y le dices al hijo, no mire, no mire. Y el hijo, ¿qué no miro? Y tú le haces la cabeza y le tapas, ¿qué es lo que no tengo que mirar? Hermano, porque la supresión produce hipocresía. Y eso es un error que cometemos los padres cuando somos novatos. Pero el Señor nos va enseñando a madurar, a desplomarnos a los pies del Señor y clamar por misericordia por nosotros y nuestra familia. Porque el Señor es su gracia, el único que nos puede hacer libres. Él nos hace libres por medio de su palabra, que nos muestra lo que Él ha hecho a favor nuestro, para aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la cosa. Entonces el Señor quiere cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas, para que disfrutemos al Señor. Disfrutando al Señor, ya dejamos a un lado aquello con lo cual estamos distraídos nosotros. Como decía un hermano, dejamos el hueso y agarramos el filete. Eso decía el hermano Gino, ¿no? Como una persona que le dan el hueso al perro, pero pone un filetico acá, claro. Si el perro es inteligente y tiene buen olfato, entonces va a dejar el hueso y va a agarrar el filetito, ¿verdad? Entonces, hermanos, poder disfrutar, porque a veces nos tienen enredados ruñendo el huesito y gastándonos ahí con el hueso. Pero hermanos, empezamos, no toques, no mires, no hagas, cosas que sí, para causar humildad, dar duro trato del cuerpo y tal, sí, pero no sirve nada para edificarnos en el Señor. Porque el Señor llevó todo lo viejo para ahora aplicarnos lo nuevo por medio de su Espíritu Santo. Pero hoy el énfasis es cómo el Señor trató con lo viejo. Amén. Aquellos beneficios de la cruz de Cristo, amados.
Oye, hermanos, ese grito de victoria consumado es, hay que apreciarlo un poco más. Pedirle al Señor que nos ayude a apreciarlo un poco más. Amén. Entonces, por eso ese 20, 5 por 4, 20, ya aplicado. Amén. En el centro, a su obra creadora. Y por eso reconciliando las cosas en los cielos y en la tierra. ¿Sabes cómo el Señor venció entonces la carne? Porque después de salir de Egipto, estuvo 40 años en Canaán. Y ya no era el mundo, porque ya Egipto fue dejado atrás. Pero ahora, ¿sabes qué era? Amalek, la carne. Las cosas débiles. ¿Sabes qué hace Amalek? Por detrás venía y atacaba a los niños y a los ancianos. Así de engañosa es la carne. ¿Y cuál es la victoria sobre la carne? La cruz de Cristo también. Nuestra carne ya ha sido crucificada y hay que mantenerla ya crucificadita, no hay que bajarla. Esa pobredumbre ya no. Ese mortecino no hay que bajarlo, no hay que disfrutar de Cristo, de lo nuevo. Amén. De lo nuevo. Entonces, ese fue el problema. El hombre girando alrededor de sí mismo, de sus propios pensamientos, sentimientos, sus propias quejas, quejándose, y por eso quedaron postrados en el desierto. Pero los que le creyeron al Señor poseyeron la tierra prometida, pero allá en Canaán habían otros enemigos, que eran los gigantes, que son figura de los principados y potestades, de Satanás, de todas esas cosas. Y Cristo venció a los principados y potestades en la cruz, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y clavando el acta de decretos que estaba en contra de nosotros, porque ¿sabes cuál es el arma fundamental de Satanás y su hueste maligna? La acusación. Y él se presenta con derecho. Mira, este hijo tuyo, mira, mintió en esto y aquí dice no mentirás. Sí, pero la sangre de Cristo me ha limpiado todo pecado. Y Señor, líbrame de mentir, cambia mi corazón por un corazón verdadero, porque tú eres verdadero y justo. Amén. Pero el diablo quiere que tú te quedes en el piso y aplastarte y trapear el piso contigo y dañarte la vida y tenerte esclavo ahora por medio de la mentira. Satanás es un mentiroso, él ya no tiene poder. Entonces por eso es que atrapa a las personas. ¿Por cómo? Por medio de la mentira. Por medio de la mentira. Pero Cristo en la cruz venció también a los principados y potestades, a Satanás. Sí. Por eso cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, todo se cubrió de tinieblas. El infierno, todos los aires malignos, pensando que estaban venciendo al Señor Jesús. Pero cayó la primera gota de sangre y tembló el universo, amados. Y por eso va a temblar en la venida de nuevo, van a ser consumidos todos los elementos, como dice Pedro, en la aplicación final de la victoria de Cristo. Ya la victoria la obtuvo total, pero ahora la está ministrando, hermanos. Por eso debemos conocer a través de la iglesia, presentándonos como vivos de entre los muertos. Amén. Presentándonos en la victoria de Cristo. Amén. Porque viene Satanás, tú eres una miseria. Sí, claro, yo soy miserable por mí mismo, pero en Cristo soy más que vencedor. Y Señor me limpió, y Satanás no tiene nada que ver entre mi relación entre el Señor y yo. Y me levanto por la fe y adelante. Amén. Presentando la victoria de Cristo, que el mundo conozca al Señor y entre en ese proceso de reconciliación con el Padre. Y ya en la glorificación de los hijos de Dios, en la venida del Señor, entonces la creación misma va a ser libertada de la esclavitud de corrupción, y ahora sus hijos glorificados vencedores en el milenio van a administrar esto para que luego se le da cabida a la nueva creación, que es la consumación de la aplicación de la obra de Cristo en el universo. Hermanos, hemos sido introducidos en una obra. Mi Padre trabaja y yo también trabajo, y ahora el Espíritu Santo quiere que trabajemos con Él. Es algo espiritual. Amén. Algo real y eterno, para un ejercicio de la fe constante. Por eso debemos conocer la plenitud de la obra de Cristo para que sea aplicada. De su plenitud ahora tomamos todos, y gracia sobre gracia, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, vamos siendo transformados a su imagen. Amados, es una batalla, es un drama en el universo, y nosotros somos, por decir así, entre comillas, los actores. Y ellos, los ángeles y principados, están observando ese drama a ver qué pasa. Amén. A ver si le metemos nosotros una goleada al maligno. Pues ya el Señor ganó, pero no, nosotros vamos a aplicar eso. Amén. Y no que nos metan goles. Amén.
Ya el Señor lo hizo, ahora nosotros debemos tomarlo y poseerlo. Amén. Y no temer, porque el diablo ataca. Mira, si el diablo no ataca con el sexo ilícito, ataca con la avaricia, ataca con la mentira, el orgullo, pero sabes, a uno que a veces nosotros descuidamos, el desánimo, esa mentira a desanimarnos, Satanás. Pues no, hermanos, en Cristo nos levantamos, amén. Que alguien te hizo una mala cara, no importa, ora por él, te bendigo y alegra la cara del otro también, una bendición, y adelante, amados, amén. No te dejes por el maligno, y tú tampoco seas instrumento del maligno para dañarle el día a otro. Amén. Si no vamos a, claro, hay cosas que a veces somos seres humanos, pero para eso somos iglesia y tenemos al Señor, para interceder y amarnos, amén, no para aplastar. Porque sería que me miró así, no sabemos qué tal que tenga un cólico la hermana, o alguien bien estresado, el padre de familia con dolor de cabeza, o algo familiar, o algo, salieron para la reunión los esposos de pronto no muy bien concertados en la casa en un momento. Hermanos, intercedamos, amemos. ¿Será que le hizo mal? Entonces hay predicaciones lo que hacen es, ese esposo no ama a la esposa, esa esposa no es sujeta. No, hermanos, nos metemos, el diablo quiere que nos destruyamos. No, hermanos, está mal, claro, para eso es la iglesia. La iglesia es el mesón donde es puesto el hombre que fue atacado en el camino para que sea aliviado. Amén. Con esas moneditas que es el precio de Cristo. Oh, hermanos, cuánto nos hemos equivocado. El Señor nos perdone en la historia de la iglesia haciendo guerras de religión. El Señor quiere restaurarnos en la verdad, eso sí, pero restaurarnos en Cristo. Amén, amados. El Señor nos ayude a todos. Vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor nos enseñe y nos ayude. Gracias, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús te damos por tu gran amor. Perdónanos, oh Padre, nuestras equivocaciones. Acuérdate que somos polvo, Señor, pero vivifícanos por tu Espíritu porque contamos contigo, Señor. Podemos contar contigo, Señor. Por eso contamos en esta hora. Límpianos, ayúdanos unos y a otros, Señor. Intercedemos por nuestros enemigos, intercedemos por aquellos que no les caemos muy bien, Señor, porque unos y otros pues somos diferentes, pero ayúdanos a amarnos, Señor, para verte a ti y tu gracia, en tu perdón, que siendo enemigos tú nos recibiste, nos amaste y nos has dado tu nueva vida, Señor. Señor, reprende al maligno, Señor, y darnos discernimiento para captar y no dejarnos enredar con la bondad del maligno, Señor, que son enredos sutiles. Señor, ayúdanos, Señor, a interceder unos por otros. Tú seas fortaleciendo la fe de tu iglesia, Señor. Fortalécenos a unos y a otros en ti, Señor. Ayúdanos a mirar tu obra en la cruz, Señor, y saber que tú llevaste todo, Señor. Y también poder, Señor, nosotros provisionarnos de ti, Señor. Vivifícanos en esta hora, Padre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Toda gloria.